nosotros habíamos trabajado en tecnología aplicada y en esta primera parte de la materia con circuitos combinacionales. Bien, que los circuitos combinacionales son circuitos que siempre la entrada va a responder inmediatamente a un cambio en mis entradas. O sea, mi salida, perdón, siempre va a responder inmediatamente a la hora de cambio de entrada. Entonces, eso a mí lo que me genera es que yo voy a tener un circuito lógico que siempre va a estar en función de mis entradas, ¿bien? O sea que nunca voy a poder llegar a almacenar un bit, almacenar estados, secuencias, nunca voy a poder saber realmente cómo suceden las cosas, ¿bien? O sea, mi circuito combinacional es atemporal, va a funcionar de igual manera en cualquier instante de tiempo. Mientras que un circuito secuencial, nosotros podemos utilizarlo para cuando tenemos que sí o sí resolver problemas donde sí nos importa en el orden que suceden las cosas y sí nos importa poder almacenar información respecto a lo que viene sucediendo en nuestro proceso que queremos automatizar o simplemente controlar. Entonces, el flip-flop, chicos, es nuestro circuito secuencial por definición a lo largo de esta materia de arquitectura 1 y es, en términos generales, nosotros lo vamos a trabajar como un circuito secuencial sincrónico o como un circuito secuencial asincrónico. Cuando decimos que va a trabajar con un circuito secuencial sincrónico, es que lo vamos a hacer trabajar contra un reloj master, que va a ser el master de toda la aplicación, o lo podemos trabajar de manera sincrónica, de manera de que el sincronismo lo vamos a poner nosotros para trabajar de la manera que decimos en el problema. Un flip-flop, quiero que esto quede bien claro, es nuestra primer memoria de un bit que vamos a ver a lo largo de estas materias de arquitectura 1 y arquitectura 2. El flip-flop, además de ser capaz de almacenar un bit, Google también lo confunde mucho con las hojotas hawaianas que tenemos ahí a la derecha. Bien, y todo lo que son estos flip-flop, nosotros generalmente lo vamos a poder utilizar mucho en lo que son los registros de nuestra CPU. Bien, se utilizan mucho en los registros, son generalmente todos flip-flop tipo D, bien, que pueden pasar rápidamente los datos. Bien, nosotros al flip-flop le vamos a exigir 4 movimientos básicos. Nosotros le vamos a exigir que pueda mantener un 0 a la salida, que pueda cambiar su salida de 0 a 1, que pueda mantener un 1 a su salida a lo largo del tiempo, o que pueda pasar de 1 a 0. Bien, donde si ustedes se fijan, la posición 1 y la posición 2 sería como tener una memoria, ¿bien? Porque yo estoy manteniendo el resultado de mi salida, la estoy manteniendo atemporalmente. O sea, lo voy a mantener tanto tiempo yo quiera mantenerlo. Bien, o sea, si yo lo diseño el circuito de manera sincrónica, va a estar determinado esto por la aplicación y el sincronismo del reloj, pero si lo hacemos de manera sincrónica, va a estar determinado por el diseño de sincronismo que nosotros hagamos específicamente para ese circuito asincrónico. Bien, ¿por qué digo esto? Porque los flip-flop tipo D, si lo usamos de manera sincrónica, estamos formando un registro. Bien, pero si lo trabajamos de manera sincrónica, el potencial, quiero decirlo de una manera muy sencilla, no te digo que es infinita, pero podemos hacer aplicaciones muy pequeñas que nosotros generalmente podríamos resolver con Arduino, si se quiere. Obviamente problemas totalmente digitales, o sea, siempre que estamos hablando de problemas discretos de nuestra vida cotidiana, bien, los podríamos resolver con flip-flop y hacer una lógica en hardware para poder resolver ese problema. Bien, obviamente los flip-flops para problemas del mundo analógico no los vamos a poder utilizar, pero siempre que la salida sea discreta, nosotros podemos utilizar flip-flops. También es importante que acá los que vienen de cursar alguna materia de programación o vienen con mucha lógica adentro, siempre se va a poder trabajar con esa lógica, ¿bien? Porque al fin y al cabo, la diferencia a veces es que yo estoy programando, pero con hardware, que en esta materia no lo vamos a ver, pero hay incluso lenguajes para programar cómo se tiene que comportar un hardware. Pero al fin y al cabo nosotros solamente vamos a dedicarnos a diseñar circuitos con flip-flop. Siguiendo un poco, nosotros vamos a tener 4 tipos de flip-flops, ¿bien? Perdón, flip-flops, lo dije medio apurado, donde el más importante para nosotros va a ser el flip-flop tipo D. Después tenemos el flip-flop JK, que básicamente es un flip-flop que se dejó de utilizar porque fue reemplazado por el tipo D. Es más, el JK se puede transformar en un flip-flop tipo D poniendo una compuerta NOT entre las patas J y K. Eso ya lo vamos a ver en un ratito cuando hagamos un diseño. El flip-flop tipo T, que es un registro también,
pero en preponderancia el D es el más utilizado. Y el flip-flop RS, que es el más viejo de todos, que es el biestable que nosotros hacemos con transistores, ¿bien? Este flip-flop tipo RS es uno de los primeros que salió, como yo les mencionaba, y está formado por transistores de bipolares, ¿no? Por eso estamos diciendo acá que es de la familia TTL, ¿no? Familia Transistor Logic, mientras que el flip-flop tipo D se puede encontrar con la familia CMOS, o sea, esto CI significa circuito integrado CMOS, bien, y obviamente podemos con esto poderlo integrar a niveles muy chicos, bien, a niveles muy bajos en términos de hardware y nivel de integración, ¿no? Entonces, acá, como corolario, TTL generalmente es RS, hay flip-flop tipo D TTL, es más, quizás en algún momento veamos alguno, pero generalmente el flip-flop tipo D es CMOS. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el flip-flop nosotros lo vamos a poder disparar de varias maneras. Lo vamos a poder disparar por nivel, o sea, cuando viene un pulso de reloj que es un estado positivo o un estado negativo, pero los más utilizados son los disparos por flancos, donde un disparo por flanco significa que nosotros podemos disparar el funcionamiento del flip-flop cuando el reloj pasa de 0 a 1, o podemos hacer que el flip-flop funcione o se dispare cuando el clock o el reloj pasa de 1 a 0. Estas funcionalidades de este flanco ascendente o flanco descendente, o flanco positivo o flanco negativo, a nosotros nos permite trabajar de diferentes maneras para atender diferentes tipos de problemas a la hora de diseñar un circuito. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a discriminarlo? Primero que nada, haciendo una presentación de un flip-flop, ¿no? Esto es un flip-flop tipo D, donde tenemos la entrada D, que es la entrada de datos, la salida Q, dependiendo el tipo de pastilla puede tener salida Q negado y adicionalmente, muy importante, la entrada de clock o reloj. Estas dos entradas son las más importantes, pero también tenemos dos entradas adicionales, dependiendo si el hardware lo permite, que son el preset, que es para forzar a 1 la salida, o el clear, para que la salida se vuelva a 0. ¿Cómo vamos a diferenciar el flanco ascendente del descendente? Y bueno, básicamente el flanco ascendente dice clock, no tiene nada más que esa señalización, y el flanco descendente o tiene el negado en la entrada o tiene el clock, dicho así, con un negado arriba. Esto quiero aclararlo porque que acá aparezca con un circulito no significa que hay una NOT en la entrada, significa que es flanco descendente. No es que si yo tengo un 0 acá me lo toma como un 1 y si tengo un 1 me lo toma como un 0. Simplemente está indicando que va a detectar cuando el flanco caiga. No es lo mismo acá que acá, porque acá sí yo voy a limpiar cuando entre un 0 y acá voy a poner, cuando yo ponga un 0 voy a forzar un 1. Eso es importante, chicos. ¿Cómo funciona este flip-flop tipo D? Estuvimos hablando un poquito de sus características, pero acá básicamente nos va a explicar cómo funciona este flip-flop. Bien, el flip-flop tipo D va a funcionar de la siguiente manera. Si mi entrada D está en 0 y mi salida Q está en 0, Q futuro va a ser 0. Y, profe, ¿qué es Q futuro? Y bueno, acá es importante esto. Q futuro es el estado de Q después del pulso de reloj. O sea que Q futuro es Q después del pulso de reloj. Si yo tengo 0 en la entrada y 0 en la salida, mi salida futura va a ser 0. Si tengo 0 en la entrada, en la salida tengo un 1. Cuando venga el pulso de reloj, mi salida futura será 0. Si tengo un 1 en la entrada y tengo un 0 en la salida, y viene el pulso de reloj, mi salida futura será un 1. Si tengo un 1 en la entrada y un 1 en la salida, mi salida futura será un 1. Si yo hago la tabla de verdad reducida, a mí me queda de esta manera. Imagínense, obviamente, si hacemos Carnot directamente de la tabla de verdad, yo agrupo acá y me queda que Q futuro es igual a T. Pero que Q futuro sea igual a D es sí solo si llega un pulso de reloj. ¿Por qué? Porque si no llega nunca un pulso de reloj, Q futuro nunca va a tomar el valor de D. Bien, eso es importante que quede claro. Esto lo claro porque si trabajamos de manera asincrónica, ese impulso capaz nunca llegue o va a llegar dadas ciertas condiciones que nosotros planteemos. De acá, nosotros podemos armar esta siguiente máquina de estados o autómata, bien, donde nosotros, si se fijan, vamos a tener
dos salidas posibles, 0 y 1. Entonces, si yo estoy en 0 y D está en 0, yo me voy a quedar acá. Pero si D está en 1, cuando llega un pulso de reloj, voy a pasar a 1. Si llega un 1, si viene otro pulso de reloj y D está todavía en 1, me quedo en 1, pero si viene un 0, me voy a 0. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es Q futuro? Bueno, ahora lo vas a ver en un instante. Mira, me llevo este gráfico acá para que lo pueda explicar bien. Bien, imagínense que yo tengo estos pulsos de reloj y tengo mi entrada D que varía de esta manera y obviamente tengo que ver cómo va a variar Q dependiendo de lo que va pasando. Como funciona el flip-flop, nosotros solamente vamos a ver, esto obviamente es acá aclara que es Q, cambia solo de estados con el flanco descendente del reloj. Entonces nuestro flip-flop que está bajo juicio es un flip-flop de flanco descendente. Entonces cada vez que caiga el pulso de reloj de 1 a 0, se tendría que ver reflejado un cambio en la salida. Bien, entonces, fíjense lo que sucede. Vamos a poner acá. Acá yo tengo un 1. La neta, acá tengo un 0. Lo mismo acá, ¿no? Tengo un 1. Justo ahí tengo un cerito. Tengo un 0. Acá tengo un 1. Acá tengo 0, 0, 0, 0, 1, 1. El reloj, ¿qué era, profe? El reloj es el que nos va a dar los pulsos de sincronismo para que pueda avanzar los datos dentro del registro, ¿bien? Es la pata de clock de mi flip-flop, ¿bien? Si te acuerdas de acá, es esta pata, la pata de clock, ¿bien? A mí me van a llegar pulsos, ya sea de un master reloj de nuestro procesador o de lo que fuere. Bien, generalmente cuando trabajamos en circuitos electrónicos no a nivel de procesador, hablamos de que hay un cristal que está oscilando a diferentes frecuencias, ¿bien? O sea, ¿qué sucede? A veces, por ejemplo, los microcontroladores te pueden venir con un reloj, pero si vos querés trabajar a una mayor velocidad, vos tenés que sí o sí comprarte un cristal externo, que básicamente es un dispositivo que es un oscilador que va variando entre unos y cero, ¿bien? Y a una diferente frecuencia. Entonces vos con eso haces que el microcontrolador y todos los periféricos que vos querés que trabajen con ese reloj central sincronice, ¿bien? Entonces a mí acá el reloj me lo puede estar seteando un cristal o me lo puede estar metiendo al microprocesador o un microcontrolador maestro. Al reloj lo podés poner en sincronismo con todos, ¿bien? Generalmente, para electrónica un poco más robusta, siempre se utiliza un cristal externo. Si hablamos de electrónica pensada para lo que es informática, generalmente todo va a estar sincronizado con el reloj de la CPU. Fíjense, nosotros vamos a tener estos pulsos de reloj y nosotros sabemos que Q futura es igual a D. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es mirar cada vez que cae el pulso de reloj. Bien, acá cayó una vez. Y cuando cae el pulso de reloj, que va a haber dos Q ahí. Va a estar Q por un lado y del otro lado va a estar Q futuro. Entonces, yo sé que Q futuro es igual a D. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando caiga el pulso? Voy a fijarme cuál es el estado de D. Y D está en 1. Por ende, Q va a pasar de 0 a 1, porque Q estaba inicialmente en 0, pero como Q futuro es igual a D, D está en 1, entonces acá voy a tener un 1. Después fíjense lo que va a pasar. En un pequeño intervalo, D pasa a 0, pero mi salida se mantiene en 1. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a evaluar la salida Q cuando caiga un pulso de reloj de 1 a 0. Bien, entonces a mí no me interesa que suba el pulso de reloj, pero sí me interesa que caiga. Entonces, cuando cae, otra vez evaluamos Q y Q futuro. Q futuro es igual a D, y como D está en 1, se mantiene en 1. Después de cae, no me importa, se levanta acá y cae, pero fíjense que cae antes de que caiga el pulso de reloj. Entonces, otra vez, yo acá me pongo a evaluar y como D está en 0, Q cae a 0. Sigo avanzando acá, esto no me interesa, solamente me interesa cuando Q y Q futuro, ¿cuándo me va a interesar mirarlo? Cuando caiga un pulso de reloj. Entonces, miramos acá, ¿cómo está D? Está en 0, entonces lo mantengo. Voy al siguiente lugar, me paro acá, ¿y cómo está D? Está en 1, entonces levanto a 1. Entonces, sabiendo esto, chicos, avanzamos un poquitito. Esto es un tema constructivo dentro de lo que es mi flip-flop tipo D. Obviamente, ustedes saben, chicos, que como veníamos viendo en compuertas lógicas y en circuitos combinacionales, los tiempos de procesamiento acá importan, ¿no? Porque claramente mi
mi entrada no debe cambiar durante un intervalo de tiempo que es llamado tiempo de establecimiento, bien, o sea que este tiempo antes de que caiga el pulso del reloj D tiene que mantenerse constante, bien, y después tenemos un tiempo de mantenimiento o de on hold, bien, que es el tiempo que se tiene que también mantener la salida D, bien, durante el periodo que ya cayó el pulso del reloj, entonces todo este tiempo se tiene que mantener el dato constante en D. Y acá tenemos el tiempo, el TP, que es el tiempo que tarda el flip-flop en cambiar la salida, su estado. O sea, el tiempo que tarda de pasar a 0 a 1 o de pasar de 1 a 0. Y siempre, cuando hablamos de señales de clear o de preset, siempre estos tiempos se tienen que cumplir, ¿bien? Y siempre nosotros tenemos que trabajar con la hoja de datos a la hora de diseñar una aplicación muy exigente. Dado que nosotros vamos a trabajar con cosas del mundo real, o sea, el mundo real que se mide en segundos, todas estas variables para nosotros son indiferentes, ¿no? Porque esto está todo pensado para tiempos de microsegundos y nanosegundos, ¿bien? O sea que realmente nosotros estamos muy holgados con los segundos en los que nos movemos nosotros, ¿no? Esto se lo dejo para que lo lean ustedes, es una continuación de lo que estaba mencionando antes, pero a mí lo que me interesa es que empecemos a ver aplicaciones, bien, del flip-flop. Entonces, imagínense que nosotros queremos retardar la llegada de una señal digital. ¿Cómo podría ser yo para hacer una demora de que una señal llegue a la salida? Y bueno, yo podría implementarlo a través de dos flip-flop puestos en serie, donde yo conecto la salida del QA, lo conecto al D. Fíjense que yo sí o sí, imagínense, yo tengo la entrada acá, SI, llega un pulso de reloj y yo traslado lo que tengo acá, lo traslado acá. Bien, después el dato está acá, está en la entrada de D del flip-flop tipo B, del B, perdón. Entonces tiene que llegar otro pulso de reloj para poder sacarlo. Y si se fijan, nosotros vamos a tener dos tiempos de clock más el tiempo de establecimiento del flip-flop tipo D. O sea que sí o sí van a ser dos pulsos de reloj más un tiempo de establecimiento. Después tenemos, bueno, este es el circuito retardador. Si se fijan, fíjense que llega el primer pulso de reloj, cae el pulso, tarda el tiempo de establecimiento en levantar, levanta Q1. Cae el pulso de reloj, el segundo pulso de reloj, y levanta y sale. Bien, siempre con la demora. Y el dato de la entrada se ve demorado 2 pulsos de clock. Y siempre va a estar demorado un solo tiempo de establecimientos, porque si ustedes se fijan, obviamente siempre que hablemos de un clock súper veloz, este tiempo de establecimiento a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque la frecuencia del reloj es mucho más lenta, es mucho más lento que la velocidad que tarda en levantarse. Por eso solamente a mí me afecta el tiempo de establecimiento del flip-flop B. El del A no me llega a afectar. ¿Por qué? Porque este pulso de reloj tarda mucho más tiempo que lo que tarda en levantar este. Y después también tenemos el divisor de frecuencia, ¿ven? Que se hace con un capacitor, una cosita y con el clear, ¿bien? Que básicamente lo que se hace es duplicar la frecuencia que tenemos nosotros en el clock, ¿bien? O sea, que nosotros, perdón, divisor de frecuencia. Yo estaba hablando del duplicador, porque bueno, el duplicador también se puede hacer, ¿bien? Pero nosotros lo que estamos haciendo acá es hacer una frecuencia mucho más chica, o sea, exactamente la mitad de la que venía trabajando el clock. Yo lo que voy a proponer es, vamos a hacer un ejercicio de dificultad media para ponernos un poco a tono y después los fáciles se los dejo de tarea, porque son muy fáciles. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para que ustedes entren en calor y se metan en lo que es la mecánica de los ejercicios, ¿bien? Porque eso es lo importante para mí, que ustedes vayan enganchándole la mano a los ejercicios para que ustedes después puedan hacer el TP sin inconvenientes, ¿bien? Entonces, nosotros ahora, chicos, vamos a empezar a hacer este ejercicio, ¿bien? Donde lo que nos dice lo siguiente, para que lo voy a agrandar un poquito más, nos dice, el siguiente sistema de control, bien, está constituido por una cinta transportadora que hace pasar las barras entre dos detectores fotoeléctricos separados por una distancia L, constituidos por un emisor de luz y un receptor de luz. La salida de los receptores adopta dos niveles de tensión diferenciados según este o no una barra situada entre él y su emisor respectivo. Se asigna por convenio el estado lógico 1 a la salida cuando la barra está situada
delante del detector y el estado 0 en caso contrario. Después del segundo detector existe una pequeña puerta trampilla accionada por el motor M. Si la barra tiene una longitud mayor que L, se ha de excitar M y abrir la puerta para dejar caer la barra. En caso contrario, no se excitará M. Una vez comprobada la barra, el motor M ha de volver a desexcitarse y el sistema quedará preparado para una nueva detección. Entonces, nos piden diseñar un sistema secuencial asíncrono cuyas entradas sean la salida de los detectores, bien, que denominamos X1 y X2, y cuya salida Z acciona el motor M al ponerse en estado 1. Suponer que la distancia que separa dos barras sometidas a verificación es tal que nunca podrá entrar una en la zona de detección mientras la otra se está comprobando. Fíjense lo siguiente, para que voy a hacer un poquito de suma acá. Fíjense que nosotros tenemos lo que es el sistema de detección está basado en dos emisores de luz y sus receptores, que lo que nos van a hacer a nosotros, en términos prácticos, nos van a decir si está o no la barra pasando. Y si está pasando, yo voy a detectarlo como un 1, y si las dos barras, y si la barra es muy larga, seguramente va a poder ser visto por los dos emisores, los dos receptores de luz. O sea que en un momento, si la barra es más larga que L o L o más grande que L, yo en algún momento voy a tener a X1 y X2 encendidos, ¿bien? Y si eso sucede, yo voy a tener que accionar la trampilla para que la barra caiga. Vamos a tratar de hacerlo. La verdad que yo no soy muy bueno en estas cosas. Eso es así, chicos. Nosotros, imagínense, vamos primero que nada a poner una barra. Bien, vamos a tratar de hacerla igual, porque soy obsesivo por que las cosas salgan bien. Bien, ahí está. La vamos a bajar. Ahí está, bueno. Mi barra es mejor que la del ejercicio. Vamos a poner esta barra típica, ¿bien? Primero vamos a poner esta barra, la barra roja, ¿bien? Y vamos a poner todo con rojo. Imagínense que viene la barra roja, esto todavía no lo ponemos, X1 y X2 están en 0. Se empieza a mover la barra. Tiqui, 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 despacito, bien despacito, está por la cinta transportadora y ¡pum! Me cortó las. Lo que me va a pasar en ese momento es que X1 pasa del estado 0 al estado 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, se sigue moviendo. Se sigue moviendo y esto se va prolongando, ¿no? Porque esto, acuérdense que es un diagrama temporal. Estamos en el diagrama del tiempo. Bien, entonces esto se va a empezar a mover, se empieza a mover, bien, se extiende todo lo que tiene que extenderse, y en un momento lo deja de censar. Bien, acá ya no lo corta más. Piénsenlo como si fuese un sólido. En realidad no lo está cortando. Si lo miramos de manera con una perspectiva, discúlpenme la palabra, esto ya dejó de censarlo. Entonces, en este preciso instante, la barra dejó de cortar X1, por ende X1 pasa de 1 a 0. Sigue la vía normal de la barra. Acá empieza a cortar a X2. Bien, entonces en un momento dado empieza a cortar X2 y lo va a hacer durante todo su trayecto y va a pasar, y como la barra no es muy larga, o sea, porque nosotros estamos poniendo en tela de juicio de que sí o sí tiene que ser de largo L para que la trampa se active, la barra pasa sin problemas y llega a su destino. Bien, que es, no sé, era una barra de chocolate, estábamos en la fábrica de Willy Wonka y bueno, no sé, terminó comiendo. Entonces, ahora vamos a la barra celeste. Bien, la barra celeste, ahora la vamos a hacer un poquito más larga. ¿Entendieron todos cómo funciona la dinámica del diagrama temporal? Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente. Esta barra es un poco más larga. Vamos a ponerla más larga para que quede más obvio todavía, por la duda. Entonces, esta barra, al excitar, lo que va a pasar es que la barra azul va a prolongar de tal manera, bien, que en un momento dado, fíjense que cuando todavía no terminó de cortar X1 y empieza a excitar al receptor X2. Y esto lo va a hacer durante un periodo de tiempo hasta que lo deja de hacer. Y eso después solamente mantiene X2. Y esta barra en un momento deja de censar a X2. Entonces, una vez que esta barra terminó de pasar por X2, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esta barra? Claro, habría que hacerla que baje, ¿no? Que caiga, que se abra la trampilla y caiga. ¿Qué es lo que tendría que suceder en términos del problema? Yo tendría que activar Z, que es la salida del motor, y le tendría que hacer sí, solo sí. Obviamente, yo tengo que esperar que la barra termine de pasar, ¿no? Porque si no la si no la termino de pasar, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que quizás no llegue a caer, porque si yo todavía la tengo acá, y yo ya sé que es más larga. Entonces, si yo ya abro la trampilla ahí,
lo que va a suceder es que quizás abre antes de tiempo y no le doy tiempo a que la barra termine de llegar. Bien, entonces sí o sí vamos a dejarlo ahí como diseño, que la barra caiga antes. Vamos a los hechos. Esto, si lo queremos ver de una manera más simbólica, vamos a ponerlo acá. Yo simplemente para que vean bien el tema de los plazos de tiempo. Entonces, y acá exactamente ahí. Bien. Nosotros tendríamos que hacer que una vez que la barra le detectamos que es más larga que L, igual o más larga, nosotros, una vez que termine de pasar, deberíamos armar el sistema para que caiga la trampilla. O sea, nosotros sabemos que Z va a tener que hacer de esa manera. Vamos a empezar a diseñar nuestro sistema y acá vamos a diseñarlo de la siguiente manera. Esto está en el orden del tiempo, chicos. Entonces, yo a medida que la barra se va moviendo, primero excité X1, después excité a los dos al mismo tiempo, después solamente estoy excitando X2 y finalmente dejo de excitar X2. Siempre hablando de la barra azul. La barra Se roja, refiere a las verticales, dijo en el chat, profe. a las verticales. Sí, estamos tratando de que quede bien que se quede bien claro los instantes temporales, ¿no? Exactamente, simplemente para que veamos que todo tiene que suceder en un instante dado. Nosotros, por ejemplo, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Nosotros acá ponemos a Z, que acuérdense que Z es la salida que yo voy a conectar finalmente al motor. Yo acá vamos a poner acá Shape Motor. Yo desde Z voy a conectar al motor, ¿bien? Eso es importante. Entonces, vamos a los hechos, vamos a pensar algo rápidamente. ¿Cómo podría yo hacer esto ahora con flip-flop? Yo armé esta frecuencia, esta secuencia, la armé de esta manera. Bien, yo tengo, este es el flip-flop tipo 1, el flip-flop 1, bien, que lo tenemos acá. Y recuerden que tenemos la entrada D, el clock y la salida Q, ¿no? Que es con lo que nosotros tenemos que trabajar. Primero que nada, vamos a poner 1 o 2. Ahora vamos a ver cuántos necesitamos realmente para esta aplicación. Este le vamos a poner tipo el número 2. Y nosotros siempre, a la hora de trabajar de esta manera, hacemos este pequeño enjuague. Fíjense lo que voy a hacer yo acá. Yo acá hago esto. Yo digo que esto es VCC o VDD, dependiendo si estamos en TTL o en CMOS. Esto a mí, o sea, yo lo conecto a la alimentación, la entrada. Acuérdense que la alimentación, el máximo nivel de tensión, ¿en qué significaba en compuertas lógicas? ¿Es un 0 o un 1? Es un 1, correctamente. Bien. Esto para nosotros es un 1 lógico. Entonces yo tengo siempre la entrada D en 1. Entonces vamos acá, vamos a poner acá el D del flip-flop 1. Siempre está en 1. ¿Por qué? Porque lo tengo enchufado directamente a la alimentación. ¿Lo ven todos? Esto es atemporalmente. Ese, profe, DFF sería lo de la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, ¿puede ser? Correcto, exactamente. Que acuérdense que Q futuro es igual a D. Esto lo vamos a poner en un marco, ¿no? Lo vamos a poner así en celeste y bien grande. Nunca se olviden de esto. Bien, esto es importantísimo. Dado que tenemos esto, nosotros podríamos decir, ok, yo de alguna manera, chicos, yo tengo que saber o almacenar información, porque fíjense, yo con esto que armé acá, la verdad que no tengo manera de poder hacer que, ok, yo en algún momento sé que esta barra, o sea, esta barra pasó y listo, la verdad que no me pasó nada porque la barra no era más ancha que L, no era más larga que L, perdón, entonces la verdad que no me significó nada porque la verdad que no tuve que hacer la trampilla, pero yo de alguna manera, cuando la barra esta corta X1 y corta X2 al mismo tiempo, yo tendría que poder almacenar de alguna manera esa información para poder, cuando la barra esté en la posición correcta, hacer caerla en la trampilla. Bien, entonces, claramente, yo no lo voy a poder resolver con un único flip-flop. Yo sí o sí voy a tener que trabajar con uno o más, porque tengo que almacenar la información de que está pasando una barra mucho más grande que lo que es el producto final. O sea, sí o sí, a la barra que está pasando hay que tirarla en la trampilla. Sí, sería como el Sí, ejemplo de la otra diapositiva, que hasta que no llegara el otro pulso no iba a cambiar el valor, digamos. Claro, porque yo con esto, yo no puedo hacer no puedo excitar a Z con estas variables. Bien, sí o sí, lo que tenemos que hacer, chicos, es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esto, vamos a mover todo un poquito para abajo y acá dejamos a Z. Entonces, Z, que es el resultado final de mi problema, lo vamos a dejar ahí abajo. Y yo acá me voy a agregar, vamos a crear una variable. Bien, vamos a crear una variable que le vamos a llamar, vamos a ponerle, y le vamos a achicar un poco la letra porque si no, está muy chico además. Mejor no. Bien. Y entonces,
Y lo que vas a tener que hacer es almacenar la información de que hay un flip-flop, hay una barra más grande que el largo permitido. Entonces, yo lo que tendría que hacer es lograr lo siguiente. Tendría que hacer que una vez que se detectó que hay eso, yo tendría que mantener un 1, una memoria, para poder identificar que ese flip-flop, que realmente hay una barra más larga de lo permitido. Entonces, yo voy a poner acá y memoria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Yo acá vamos a hacer que el clock del flip-flop 1 funcione de esta manera. O sea que cuando los dos están encendidos, yo acá voy a tener un pulso. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y que una vez que este pulso caiga, yo almaceno este bit. Y una vez que este pulso caiga, yo hago que Z caiga. Hago que Z se levante. A ver cómo lo podemos hacer eso, chicos. Y bueno, esto es muy fácil. Para generar el clock del flip-flop 1, que es lo que tenemos acá, nosotros tendríamos que simplemente hacer algo muy sencillo, que es una compuerta D, una compuerta AND, perdón. Y esto lo conectamos acá. Entonces, fíjense, nosotros estamos considerando, ok, si estas dos están en 1, yo almaceno la información de que el flip-flop, de que hay una barra que es más larga de lo permitido. Bien, y fíjense lo siguiente. Fíjense cómo yo puse esto acá, que es cuando cae el pulso. Este flip-flop, ¿a ustedes les parece bien que está considerado de esta manera? ¿O esto lo puedo dejar así y está bien? ¿Cómo les gusta? ¿Lo dejamos con negado o lo dejamos con flanco ascendente? Porque este es un flip-flop de flanco ascendente. ¿Por qué? Porque no tengo el negado en la entrada del clock. Ahora, yo para hacer eso, yo tendría que poner el diagrama temporal de esta manera. Bien, que es cuando el clock del flip-flop tipo 1, del flip-flop 1 pasa de 0 a 1. Esto sería una forma. Esto lo dejamos así porque, bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un flanco ascendente. Entonces lo dejamos configurado de esta manera. Y cuando este clock pasa de 0 a 1, yo acá tengo un 1 inyectado. Por ende, apenas esto pase de 0 a 1, mi salida, respetando esta ecuación, va a pasar a estar en 1. Que yo acá tengo conectado Y. Bien. Entonces, Y va a pasar de estar, va a valer 1. Bien. Entonces yo ahí almacené el dato de que hay una barra más grande pasando. Entonces, ahora, ¿yo qué tendría que hacer? Ok, cuando termina de pasar la barra por X2, ahí yo tendría que abrir la trampilla. Entonces, ahí yo sí o sí, chicos, tengo que usar un flip-flop con flanco descendente. Porque un ascendente a mí no me serviría. Bien, y ahora lo vamos a ver por qué no me serviría. Bien, entonces este es el flip-flop tipo 2, flip-flop 2. Bien, y yo acá tengo que hacer una línea más. Le vamos a poner clock de flip-flop 2. Bien, y acá le vamos a poner lo mismo, ¿no? Esto se lo dejamos igualito, que no haya problemas. Le inyectamos un 1, bien, para que sea fácil para todos. Y acá, fíjense que el clock de flip-flop 2, yo tengo que hacer que caiga este clock. Yo tengo que hacer que caiga este clock cuando X2 cae. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Y de la siguiente manera. Sí o sí, tengo que utilizar el dato de que está pasando una barra. Entonces, ¿Qué te hagas una compuerta? exacto, ponemos otra compuerta AND. Y la ponemos acá y conectamos los equipos. Entonces acá, conectamos acá, la memoria de I. Pero la memoria de I no tendría por qué caer. O sea, yo acá la verdad la puedo hacer continuar. La verdad que por ahora no sé lo que quiero hacer con esto, porque por ahora estoy diseñando el circuito de manera temporal. Bien, entonces la verdad que por ahora, mira, acá por ahora que se va a mantener. O sea, al menos esto se va a mantener. No sé cuánto tiempo quiero que se mantenga. Nosotros tenemos que hacer que caiga cuando cae X2. Entonces yo lo que voy a hacer acá es que de X2 voy a sacar otra línea y lo conecto de esta manera. Entonces a mí lo que me va a suceder es que el clock de flip-flop tipo 2, el flip-flop 2 digo, perdón, me va a quedar de la siguiente manera. O sea que se va a mantener en 1 si y solo si nosotros tengamos a X2 funcionando y la memoria I esté en 1. Bien, o sea que solamente el clock este va a estar en 1 si yo tengo a X2 funcionando, o sea, X2 está censando a la barra, bien, y tengo la memoria activada de que la barra es más grande que L, bien, y una vez que este clock cae, porque cae X2, o sea, esto se vuelve 0, y 0 por 1 es 0 siempre. Entonces a mí acá, yo ahí tendría que pasar este 1
a la salida y activar el motor Z. Digo, la salida Z que va a activar al motor de la trampilla, ¿bien? O sea que si nos vamos a poner... Ahora esto lo vamos a hacer bien lindo para que quede bien sincronizado, porque esto es lo que nosotros tenemos adentro de nuestro sistema secuencial asíncrono. Bien, entonces nosotros acá logramos poner en 1 a la salida Z. Y esto va a quedar infinitamente prendido, porque no tengo manera de resetearlo. Bien, entonces lo que me va a pasar a mí, como está diseñado esto ahora, para que esto lo voy a devolver, voy a hacer una copia y lo voy a llevar a su lugar también. Lo que me va a pasar a mí es que capaz esta barra la tiró abajo, pero si me viene una roja después de esa, lo que me va a pasar es que la barra roja va a censar todo de vuelta, pero como está la trampilla abierta, se va a caer al suelo. ¿No se podría hacer que cuando pase por el primer sensor de luz se cierre de nuevo? O sea, cuando esté escaneando otra barra. Me Hay que gusta, usar el clear. me gusta la solución que están proponiendo, chicos. Me gusta. Realmente es una solución interesante. Vamos a pensarlo. Y ahora, chicos, quiero que quede claro que esto, si bien lo estamos viendo ahora así en el papel digital, ahora vamos a entrar en el simulador de hardware y lo vamos a hacer para ver si realmente funciona todo lo que estuvimos pensando hasta ahora, ¿no? Bien. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como ¿No primera... podemos- Sí, te escucho. ¿Podemos sacar una compuerta de Q final y X1 A ver. y usarlo en un clear de algún flip-flop? El primero. O sea, lo que ustedes estaban diciendo inicialmente es lo siguiente. A ver, lo que ustedes están diciendo es que cuando llegue el siguiente pulso de X1, ya sea si se a cualquier tipo de barra, ustedes quieren que esto haga caer, o sea, que una compuerta que caiga un X1, una barra, me tiene que hacer caer Z. Eso es lo que están diciendo ustedes. Sí, básicamente sí. Bien, o sea que si llega otra barra adicional, Z se tiene que cerrar. Entonces, ¿cómo hacemos eso a nivel compuertas? Al nivel compuertas y el circuito combinacional. Ok, entonces lo que podemos hacer nosotros es que si X1 está en 1, me limpie siempre esto. Entonces lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente. Estoy pensando con ustedes, ¿bien? Vamos a poner un redondel acá. Entonces, conecto X1 acá y de acá me voy al clear, desde la NOT. Y ahora vamos a ver por qué la NOT. Porque con la NOT yo tengo un 0 acá. Bien, entonces yo siempre tengo, si yo tengo un 0, Sí, los clears están negados, no se activan con eso. tengo siempre un 1 acá, entonces yo nunca lo puedo resetear a esto. Ahora, cuando me viene una barra nueva, esto acá se me vuelve un 1 y esto se me vuelve un 0. Entonces me limpia el flip-flop y esto se vuelve 0. Bien, ¿lo ven todos eso? Que Sí, se sí. resetea la Sí. Z con cosas, pero bueno, ahora eso lo resolvimos, bien, pero seguimos teniendo el problema de que seguimos almacenando esta información. ¿No se podría Entonces, hacer lo mismo? O sea, que cuando deje de leer X1, limpie lo que es la memoria de la barra no permitida. O sea, se limpiaría lo que es con el X1, te quedan 0 y cuando pase por la segunda se ponen 1. No sé si me explico. es que estarías limpiando mientras X1 esté funcionando. Deja de funcionar y te la limpia. Entonces, Yo lo que haría es, usaría también la salida del motor para volver ese 1, para bajar ese 1 a 0. o sea que vos estás diciendo usar el 1 de Z. Pasa que el tema es que como estamos ya con el clock, el problema que tenemos es que no podemos bajar o subir la barra si la barra no pasó. Está bien que el ejercicio nos está diciendo que las barras están separadas, pero Tal cual. yo lo que haría es, mientras el motor está activo, o sea, usar la salida del motor más que todo para darle un retardo al circuito. Entonces usar una compuerta con la salida del motor, que está en 1, y aparte X1, como para decir, bueno, tengo un cierto tiempo para que tanto la salida del motor como y bajen. O sea, necesito un retardo básicamente. Pasa que, bueno, Acordate que la barra puede venir en cualquier momento. Nosotros no sabemos cuándo puede venir. no, Sí, en el ejercicio dice que las barras están separadas, o sea, cuando la compuerta sube ya tienen una separación de que nunca van a venir juntas, o si no leí mal, o si no escuché mal. No, es que sí, las barras vienen separadas, pero tu sistema obviamente está preparado para soportar o sea, toda esta secuencia que se tiene que dar hasta la Sí. siguiente barra. Tenés esa holgura vos. Esa holgura vos la tenés a nivel de... O sea, vos tendrías que dejar el circuito listo. O sea, todavía no tenemos que estar pensando tanto en el tema del clock. No todavía, pero sí a vos te está quedando la memoria levantada. Entonces, algo que vos dijiste que es cierto, lo que dijiste que es cierto es que podríamos utilizar la salida. Y si se fijan, si yo agarro esta NOT, bien, y tenemos esta NOT y la dejamos acá, y nosotros hacemos lo siguiente, conectamos acá, bien, perdón, esto es al revés. Bien, conectamos acá también, y de acá nos vamos al clear,
de la memoria. O sea que nosotros vamos a limpiar esta memoria si solo si la barra se levanta, la trampilla se accionó. Entonces, si la trampilla se vuelve 1, porque significa que vamos a accionar el motor, esto se vuelve 0. Entonces, yo inyecto 0 acá, yo limpio la memoria y me quedan 0. Profe, consulta. ¿No puedo, en lugar de tomar la salida del motor directamente cuando le envío la señal del clear al segundo flip-flop? Porque entiendo que cuando mando un 0 es porque el circuito ya terminó y a ese mismo tiempo podría hacer el seteo del otro clear. A ver, vamos de vuelta. ¿Qué Cuando yo- quisiste decir con eso? A ver, deje un segundo quieta la pantalla. Cuando en el segundo flip-flop yo estoy mandando la señal en 0 para que se limpie el buffer, es porque yo ya sé que voy a tener una salida en 1, con lo cual se va a abrir la trampilla. Vos decís este 0. Sí. Este 0 es para que la trampilla se vuelva a cerrar y vuelva al estado original. Y bueno, ahí en ese momento, ¿no puedo mandar también la señal para que se resetee el... Acordate, bueno, eso es lo que te quiero decir. Acordate que siempre que X1 esté en 1, esta trampilla, este clear va a estar en 0, ¿bien? Y es indiferente de si tenés que la trampilla accionada o no, ¿entendés? El tema, ¿sabes cuál es? Es que si vos usas este clear, vos estarías limpiando también que es el flip-flop que tiene que recibir. O sea, si vos haces eso, te lo muestro para que lo veas. Que se crea como un bucle, ¿no? Es como estás como siempre No, reseteando es que nunca funcionaría. Claro, porque estás siempre reseteando el flip-flop. No podrías nunca accionarlo, exactamente. Porque si vos haces eso, esto nunca sucedería. Pasar en la memoria 1, porque la estás limpiando mientras X1 esté en 1. ¿Lo ves? Si vos le conectás a X1 con el NOT al clear, si tenés un 1, vos estás limpiando todo el tiempo la salida I, que es la salida de este flip-flop. Estás todo el tiempo inyectando 0. Entonces este resultado de la memoria de barra no permitida nunca se inyectaría. Entonces ¿Nunca se abriría la trampilla, estaría diciendo? No, ni siquiera almacenarías la información para poder abrir la trampilla. Ah, está. ¿Entendés? Entonces jamás pasaría. Entonces la solución es la que dijo el compañero en primera instancia, que es que cuando yo mando a abrir la trampilla, inmediatamente con ese 1 limpio la memoria, porque es el único momento en el que puedo limpiar la memoria. Bien, porque si lo hago con X1, no puedo hacer funcionar el flip-flop de la memoria. Entonces la única solución es utilizar la que dijo el compañero. Entonces todo esto que nosotros tenemos acá, bien, todo esto, chicos, y le voy a mandar a Arrange to Pack, es nuestro circuito asincrónico, nuestro circuito secuencial asincrónico que está acá abajo. Tenemos las dos entradas y la salida Z. Entonces, fíjense que con hardware hicimos una solución que va a respetar la secuencia que está exigiendo nuestro problema. Bien, y no tuvimos que utilizar un microcontrolador o un microprocesador para poder hacer esta lógica. Obviamente esto, chicos, es muy simple, ¿no? Pero para todo este universo, soluciones simples, para todo el universo de soluciones simples, ni siquiera tenemos que escalarlo a un microcontrolador. Obviamente ni siquiera habla de Arduino. El que hace esto con Arduino es un asesino serial, bien, porque está gastando un montón de plata para resolver un problema que lo resolves con 100 pesos o menos, porque estos circuitos los venden en el almacén de la esquina. Bueno, tampoco sí, pero si van a una casa electrónica no son caros porque estos dos son un único integrado y te compras un integrado de flip-flop, un integrado de NOTs y un integrado de ANDs y lo resolviste. Entonces, ahora que tenemos esto, chicos, vamos a abrir el Proteus. Vamos a resolver esto. Vamos a hacer este circuito que planteamos acá, lo vamos a hacer con Proteus. Y lo vamos a simular y lo vamos a hacer funcionar. ¿Bien? Eso es lo más importante. Para que esto lo voy a ocultar. Vamos a simularlo realmente, a ver si funciona. Yo le tengo fe, pero el único juez es el simulador. Bien, entonces yo tengo X1, X2. Esto, chicos, para hacer esto, tenemos un flanco ascendente y un flanco descendente. No necesitamos mucho más que eso. Entonces todo esto afuera y todo esto afuera. Esto no lo necesito, esto te necesito, pero no te necesito. Bien, solamente necesitamos dos flip-flops. El flanco ascendente y el flanco descendente. Este es un flip-flop tipo D que lo teníamos conectado con un 1 en la entrada. La salida es con clock flanco ascendente. Bien. Y el flip-flop tipo 2 es un JK, que yo lo que les dije al comienzo es que para el flip-flop JK convertirlo a un flip-flop tipo D, le tengo que poner una NOT entre las patas J y K y va a funcionar de la misma manera. Y este es un flanco descendente. Bien, porque tiene negado el clock. Entonces, vamos a armar el circuito. Vamos a poner una AND acá
Y la AND la tenemos que poner, conectamos acá, esto vamos a eliminar, esto lo vamos a eliminar, conectamos ahí, bien, y hay que poner otra AND, y esta AND, bien, de ahí, y también conectamos a X2, bien, y esto lo conectamos en el clock, perfecto, y esto lo conectamos a la salida, que para hacer la salida yo les voy a poner un resistor, le vamos a poner 30 ohm, bien, vamos a poner el LED verde y vamos a ponerle la alimentación. Que le vamos a poner, obviamente, la pata, el ground, ¿no? Que es necesario para que funcione. Después, los resets me faltan hacer. Los resets. Bien. Necesito una not. Rotate. Bien. Y acá me voy a limpiar el de arriba de todo. Y después yo voy a resetear. Tengo que poner otra not. Y reseteo con X1. Pero pará, acá hay un error. En realidad no es un error, chicos. Yo viste que les puse en la not, acá, esta not. Esta not está pensada porque el clear se resetea con 0. Sí, el D que tiene ahí, no sé. No lo tiene negado. Entonces, esto yo no lo necesito hacer, no necesito negarlo. Lo puedo hacer de la siguiente manera y lo conecto directamente, ¿bien? O sea, son cosas que si las miramos, hay que estar atentos a la hora de simular, porque viste, quizás digo, che, pero yo hice todo bien, pero claramente me faltó tener en cuenta que quizás lo que estamos simulando no es realmente lo que nosotros tenemos en la realidad. Lo que tiene bueno el Proteus es que tiene un montón de librerías de componentes electrónicos, entonces ustedes ahí pueden adaptarse dependiendo si tienen el datasheet a disposición o no del producto que acaban de comprar en la tienda de electrónica, ¿no? Entonces, bien, esto está listo para simular, bien, pero a mí lo que me gustaría hacer es hacer una simulación en paralelo. Dame un segundo, a ver. Esto lo pongo acá, esto lo pongo de este lado, y yo lo que quiero hacer es algo bien contundente. Vamos a hacer esto bien grande, perdón. Bien, entonces, vamos a simular. Yo quiero que estén atentos al LED verde. Paren un segundo que alguien quiere entrar. Bien, entonces, primero vamos a simular que pasa la barra roja. Bien. Entonces, vamos a simular que pasa la barra roja. Bien, entonces, la barra roja se empieza a mover, muerde acá. Entonces, ponemos esto en 1. Bien, pasó, dejó de excitar, toca acá, prendemos X2, pasó, no pasa nada. Y sigue largo. La barra roja está feliz. Bien, barra azul, la barra azul, empieza a pasar. Toco X1, pasa, toca X2, ven que inmediatamente, como era flanco ascendente, ¿qué es lo que sucede? Se activa, el clock pasó de 0 a 1 y Q pasa a estar en 1. Bien, entonces mi memoria de un bit está funcionando. Y fíjense que todo lo que está en rojo significa que está prendido. Entonces sigue pasando, X1 corta, X2 corta. Y la trampilla está funcionando. Y la memoria se reseteó. El LED está prendido, la memoria se reseteó y está todo apagado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder según cómo diseñamos nosotros el circuito? Cuando venga la siguiente varilla, esto se tiene que apagar. Bien, entonces esta murió, viene otra, puede ser rojo o azul, indiferente, activa X1 y se cerró la trampilla. Bien, entonces claramente hicimos bien las cosas. Bien, y si viene era un azul, viste acá, podemos toquetear todo, lo volvemos loco y va a funcionar. O sea, obviamente está preparado para cosas que nosotros, la verdad, sin querer, armamos el circuito bastante de manera muy robusta, porque claramente si empezamos a meterle mano a la simulación, queremos romperlo todo, mire, dejamos así, pero dejamos. Esto significa que la memoria esta cosa, pero bien, si hago así, esto nunca me va a excitar esto, se queda roto. Bien, esta situación nosotros no la contemplamos. Bien, porque me quedó la memoria seteada, bien, y me quedó con una falla. Me quedó con la memoria de que hay una pieza más grande, bien. ¿Por qué? Porque yo hice una secuencia que no se puede cumplir, bien. Entonces sí o sí tengo que meter una secuencia buena. El tema es el siguiente. Nosotros, ¿cómo podríamos resolver este problema? Y tendríamos que agregar un botón extra que sea como un reset de fallas, ¿lo entienden? Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es una AND o una OR en la entrada de cada uno de estos lugares, o podríamos hacer así, miren, muy simple. Acá, Logic State, y acá le metemos, a esto le vamos a poner un nombre, o sea, si usted lo quiere hacer más robusto, a esto le damos reset general. Y el reset general, yo lo tengo que tener en 1, y lo vamos a poner en... Estoy pensando para hacer esto en la not 0 y 1. ¿Se puede usar un XOR negada? No, pero podríamos hacerlo, ven que lo dejo así. Y por ejemplo, si queremos mantener esto, podríamos hacer, ok, o el 1 o el 0 y acá yo pongo la OR.
y con esto reseteo la memoria. Bien, entonces yo este cable, si yo quiero hacer esto, yo reseteo la memoria. Tiki. O, por ejemplo, esto es un caso, si yo pongo stop y pongo play, fíjense que si yo hago esa secuencia prohibida, si yo aprieto el reset, se limpia, ¿ven? Y si yo lo quiero integrar el reset a este, también lo podría hacer, pero de otra manera, con el reset en directo. Entonces yo acá, sí, está bien. Cualquiera de los dos me tendría que resetear, correcto. A ver, ahí está funcionando, me limpié la memoria, y si yo hago así, tiki, ¿por qué odias mis trenes, Dios? Ahí está. Acá está. Ajá, muy bueno. Es que acá sí o sí tiene que ser una AND. Ahí está. Vamos de vuelta. ¿Viste? El master reset funcionó. Bien, limpió todo. Y este master reset me reseteó todo, ¿ven? Sí o sí el master reset tiene que estar sin pulsar, ¿no? El master reset generalmente cuando pulsás abrís. Entonces por eso te queda un 0. Pero bueno, esto es, chicos, obviamente el ejercicio no necesitaba este master reset, así que yo lo voy a devolver a la posición original, porque bueno, claramente nosotros acá fuimos un poquito más allá, bien, y le agregamos un master reset para evitar este glitch, ¿no? Entonces yo de acá me voy acá y vuelvo acá y lo dejo con problema. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto, muchachos? Porque después vendemos el mantenimiento, ¿bien? O sea, siempre hay que dejarle un problema. Tiki, tiki, bien, apagó, limpio, bien. Y mantenemos el problema inicial si hay un problema, ¿bien? Dejamos la memoria seteada. Esto, chicos, Está bueno. el simulador les va a permitir a ustedes probar lo que en el papel capaz a ustedes les parece un poco chino de ver. O sea, el simulador utilícenlo para el trabajo práctico siempre, ¿bien? Utilícenlo siempre porque ustedes con eso van a poder ver todas las situaciones que pueden llegarse, porque quizás ustedes al resultado llegan por insistencia, porque para resolver el trabajo práctico o lo resuelven armando todas las secuencias, porque vieron que hay muchas veces que armaste la secuencia y quizás nosotros queremos llegar al resultado, pero para llegar al resultado, nosotros acá nos tuvimos que dar cuenta que teníamos que generar una memoria, porque con lo que teníamos solamente de entradas no me alcanzaba. Yo tenía que sí o sí almacenar el dato de que hay una falla, bien, y después lo que es el tema de los reseteos, lo vimos recién cuando lo dejamos andando. Una vez que ya lo hice andar, ok, ahora me pongo a ver cómo hago para volver al estado inicial, bien, pero siempre es de a paso, o sea que si le vamos a dar un poco de pasos a la hora de hacer un circuito secuencial, y bueno, lo primero sería hacer el diagrama temporal, después armar el diseño básico de funcionamiento y después ir de vuelta al diagrama temporal y ver cómo puedo armar los reseteos. Y eso después reflejarlo en el circuito lógico, ¿bien? Que si nosotros no poníamos este reset, Z iba a quedar para siempre, primero que nada, en 1. Si yo no reseteo a Z con el ingreso de la siguiente barra, Z va a quedar para siempre en 1. Entonces, nosotros que dijimos, bueno, a Z yo la voy a resetear cuando llegue la siguiente barra. Y la memoria yo la reseteé, porque si yo no reseteo esta memoria, siempre todas las varillas van a ser grandes, entonces capaz viene una barra chiquitita, pero la memoria de barra larga me quedó activada. Entonces yo esta memoria la tengo que resetear en algún momento. Entonces, exacto. Se abre la tampilla y se cae. Exacto, porque lo que me va a pasar es que si yo no reseteo esta memoria, una barra chica me va a hacer activar la trampilla. La trampilla. ¿Entendés? Esta memoria es el problema. Bien.